Entonces voy a retomar un poco de la clase pasada, a ver de dónde veníamos y qué estábamos haciendo. Entonces, decíamos que íbamos a utilizar normas de vectores y de matrices para el problema de acotar el error en la solución de un sistema de ecuaciones lineales A por X es igual a B. Si las matrices A y B se almacenan en precisión finita, entonces, inevitablemente, uno tiene que convivir al menos con errores de redondeo, ¿sí? Pero bueno, no solo puede haber, uno tiene que enfrentar errores de redondeo, también puede ser que las entradas de las matrices A y B que definen el problema de ecuaciones lineales podrían ser el resultado también de un experimento, una medición, y por lo tanto también sujetas a un error o una exactitud, ¿sí? O inexactitud. Bueno, entonces, lo que estamos explorando es cómo afectan a la solución estos errores en las entradas de las matrices A y B. Entonces habíamos visto un ejemplo. Habíamos considerado este sistema de ecuaciones lineales, ¿no? X1 más 1,00001, X2 igual a 2, y X1 más X2 igual a 2. Estas dos ecuaciones definen un sistema descompatible determinado cuya solución exacta es la solución X1, X2 igual a 2 y 0. Y consideramos un sistema ligeramente perturbado, ¿sí? Donde perturbamos esta entrada 2, ¿sí? Del lado derecho de la primera ecuación, por 2,00001. El resto de la ecuación queda igual. Este sistema de vuelta es compatible determinado, tiene una única solución. Y esa única solución es la solución x1, x2 igual a 1 y 2. Entonces, esta pequeñísima perturbación en términos relativos de esta entrada del lado derecho produjo un cambio relativo enorme en la solución, ¿sí? Y como decíamos, esto no tiene, estoy hablando de soluciones exactas, ¿sí? Lo único que se perturbó es el problema, pero la solución es exacta, no es que esta solución se obtiene con algún método numérico, digamos. Esta es la solución exacta, o sea que lo que se perturbó es a partir de esta pequeña perturbación cambió la solución exacta, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el método que usemos para resolver, que bueno, uno de los temas que vamos a ver a continuación va a ser métodos para resolver sistemas lineales. Ahí van a aparecer otros problemas propios de los métodos para resolver, pero esto es anterior, ¿sí? Esta es una situación de condicionamiento, ¿sí? Como nos pasaba cuando vimos número de condiciones en la unidad anterior, el condicionamiento no tiene que ver con métodos para resolver, sino algo intrínseco del problema. Acá es un problema intrínseco del problema, ¿sí? Yo cambio este 2 por este 2,00001, la solución exacta cambia enormemente. Bien, entonces eso, como les decía, podemos describirlo. Ahora podemos pensar que el lado derecho de la primera ecuación, b sub 1, el lado derecho de la segunda ecuación, b sub 2, son parámetros, ¿sí? Son parámetros de entrada, y como función de esos parámetros de entrada yo obtengo mi solución, ¿sí? Entonces lo que observamos en la transparencia anterior es que tenemos una solución que es muy sensible a cambios en los datos, ¿sí? Alrededor del 2,2, ¿sí? Bueno, este fenómeno es el que hablábamos de la unidad pasada de mal condicionamiento, ¿sí? Pequeños cambios relativos en los datos producen grandes cambios relativos en la solución, ¿sí? Entonces el problema está mal condicionado en ese sentido. Bueno, entonces lo que fuimos haciendo, fuimos explicando el mal condicionamiento de este ejemplo a través de un número de condición asociado a la matriz del sistema, que es lo que acá se mantiene fijo, ¿no? Acá lo que se mantiene fijo en este ejemplo que estamos mostrando, se mantiene fija la matriz de coeficiente del sistema, la matriz del sistema. Lo que hacemos variar es el lado derecho, simplemente, que son los lados derechos de las ecuaciones. Bueno, entonces, para este análisis, para llevarlo a una situación más general, supusimos que teníamos una matriz inversible, A, y consideramos el problema de resolver A por X es igual a B, donde B es alguna otra matriz de columna, ¿no? Que tiene los lados derechos de las ecuaciones. Bueno, entonces suponíamos entonces que este lado derecho sufría una perturbación delta de B, y entonces la solución X sufría alguna perturbación delta X, ¿sí? Entonces teníamos que A por X más delta X, que es la solución perturbada, es igual a B más el delta B. ¿Sí? De vuelta es la solución exacta al problema perturbado. Bueno, entonces despejando, encontrábamos que la relación que había
entre la perturbación en X y la perturbación del lado derecho era esta, ¿sí? La perturbación en X es la inversa de A por la perturbación que ha sufrido el lado derecho. Esto nos llevaba entonces a que la norma de la perturbación que sufre la solución cuando uno perturba el lado derecho de la ecuación, ¿sí?, es menor o igual que entonces la norma, ¿sí? Simplemente aplicar normas acá, ¿no? Aplicando normas y usando la consistencia de la norma, porque estamos trabajando con alguna norma inducida, entonces la norma de producto es menor o igual que el producto de las normas, lleva a que la norma de la perturbación de la solución es menor o igual que la norma de la inversa de la matriz del sistema por la norma de la perturbación del lado derecho de la ecuación. Ahora, ¿cuál era nuestra eh, no total satisfacción con esta desigualdad? Es que esta desigualdad relaciona cambios absolutos, ¿no? Esta es la norma de la perturbación en términos absolutos de la solución, y esta es la norma en términos absolutos de la perturbación del lado derecho. Entonces nos preguntábamos luego, a continuación, bueno, podemos, en lugar de obtener este tipo de relación, una relación entre la perturbación relativa de la solución y la perturbación relativa del lado derecho. Y bueno, hicimos unas cuentas y llegamos a que la perturbación relativa o cambio relativo en la solución era menor o igual que este producto, ¿sí?, el producto de la norma de la inversa por la norma de A, el producto de la inversa de la norma de la inversa del sistema por la norma de la matriz del sistema, multiplicado por, y acá tenemos el cambio o perturbación relativa del lado derecho, ¿sí? Entonces teníamos esta relación entre estas dos magnitudes, el cambio relativo en el lado derecho, B, y el cambio relativo en la solución. Y estaban relacionados entonces por este menor o igual con esta constante, que solo depende de la matriz del sistema. Bien, entonces a este producto de estas dos normas, que solo depende de la matriz del sistema, le dábamos un nombre, y ese nombre era el número de condición, ¿sí? Si A es una matriz inversible, y consideramos una norma consistente cualquiera del espacio justamente de matrices n por n, como es A, entonces se llama número de condición de A, y se denota la letra griega kappa de A esta magnitud, que es justamente la norma de la inversa de A por la norma de A en esta norma, ¿sí? Entonces, como acá yo estoy pudiendo elegir una norma cualquiera, consistente de real a n por n, el número de condición depende de la norma matricial que uno esté utilizando, ¿no? Bueno, y en la transparencia anterior vimos que si trabajábamos con una norma inducida, entonces vemos que el cambio relativo en la solución es menor o igual que el número de condición por el cambio relativo en la perturbación del lado derecho, ¿sí? Por ahora estamos solo perturbando el lado derecho, la matriz A queda siempre igual. Bien, esto nos está diciendo que si esto es grande, si el cambio y la solución es grande, es porque alguna de estas dos cosas es grande, ¿sí? O el número de condiciones es grande, o la perturbación en B es grande, ¿sí? Si estas dos cosas son muy chiquititas, esto no puede ser muy grande, ¿sí? Esa es más o menos la interpretación de lo que nos quiere medir esta desigualdad. Bien, observamos que el número de condición de una matriz y el de su inversa son iguales. Y observamos que para normas inducidas, el número de condiciones siempre es mayor o igual que 1. ¿Sí? Después vamos a ver casos donde el número de condiciones es exactamente 1, pero son casos muy, muy particulares. Ni en una norma particular, vamos a ver en la norma espectral. Disculpen. Bien, entonces, lo que hicimos fue considerar una matriz A, que ya veníamos considerando, fue la que usamos como ejemplo para calcular norma 1, norma 2, norma infinito. Entonces, le calculamos acá, por ejemplo, el número de condición de esa matriz A en la norma 1. Bueno, ya la norma 1 de la propia matriz la hemos calculado antes, justamente era el ejemplo que habíamos usado cuando introdujimos la noción de norma inducida. Y entonces, como el número de condición es la norma de la inversa por la norma de A, ¿no? En este caso es el número de condición en norma 1, así que son esas dos normas en norma 1. Sí, dígame. Sí.
No, no, yo estoy bien, yo no tengo fiebre, nada, solo tengo mucha congestión. No, si a ustedes no les molesta, yo prefiero No, darles la porque clase como siempre. recién hablamos con los chicos y decíamos que si no te sentías bien de última, que grabes la clase y la veíamos para el viernes. Pero bueno, No, 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 yo estoy bien, yo lamento que estar en este estado, porque no debe ser agradable para ustedes verme sonarme los mocos, pero la verdad es que no, 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 además están todos acá, no, no, quiero darles la clase, quiero darles la clase. Y igual les agradezco mucho la preocupación, la verdad que les agradezco Profe, la no preocupación. tenemos problema en cursar No, no, otro no, no se día preocupe. o... No, 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 no. Si ustedes no están incómodos, yo sigo. Yo me siento bien, no tengo fiebre, no tengo ningún síntoma, no, solo profe, por ahí estoy. porque lo veíamos mal nomás, nos llamó la atención. Ah, Pero bueno, nada, si no, se siente bien, disculpen, está bien, no yo pasa nada. soy, tengo sinusitis crónica, cada tanto me agarra así, es así. O sea, he dado clases así toda mi vida. Justo los primeros días de clase tuve mucha suerte este cuatrimestre, empecé muy bien de mi rinitis, pero bueno, ahora es así. Si no diera clase los días que estoy así, daría muy pocas clases, debo decir. Pero no se preocupen, estoy bien, no tengo fiebre, nada así. Está bien, profe. Algo que va a pasar. Bueno, les agradezco mucho la preocupación, la verdad. Si ve que pasa el tiempo y se empieza a sentir mal, nos dice y la seguimos en otro momento, no hay problema. Bien, bien, yo les digo. Dale. Gracias. Entonces, tenemos el número de condiciones norma 1, como por definición, es el producto de la norma 1 de la inversa por el producto de la norma de la matriz A. Entonces, la norma 1 de la matriz A es 11 octavos, y la norma 1 de la inversa es lo que nos faltaría calcular para poder multiplicar ambas cosas, ¿no? Bueno, lo que hicimos para hacerlo, hicimos explícitamente, calculamos la inversa, y eh, luego, sí, yo ya hice el cálculo, no hice los detalles del cálculo, ya saben calcular matrices inversas de geometría, y después apliqué la regla que teníamos para calcular las normas 1. ¿Sí? Y acá por ahí voy a insistir en una regla que no sé si mnemotécnica. Norma 1, ustedes se acuerdan, una era sumar los valores absolutos de las filas y otra era sumar los valores absolutos de las columnas, entre la norma 1 y la norma infinito. ¿Cómo es la manera de acordarse cuál es cuál? Bueno, en la norma 1, como la norma 1, el 1 en sí es vertical, ayuda a esa regla para acordarse que entonces lo que hay que sumar es los valores absolutos de las columnas. ¿Sí? Entonces, norma 1 de la inversa es sumar los valores absolutos de las columnas, 8 quintos y 8 quintos serían los valores absolutos, y sumar los valores absolutos de la otra columna, ¿no? Y hacer lo mismo para todas las columnas. En este caso son solo dos. Uno calcula esas sumas, y la más grande de las dos da 18 quintos, que es esta, ¿sí? Por lo tanto, es 18 quintos. ¿Sí? Entonces, para acordarse, como les digo, como el 1 es vertical, eso les ayuda a acordarse que tienen que sumar los valores absolutos por todas las columnas. Y cuando están en norma infinito, como el infinito, digamos, gráficamente es horizontal, eso les puede ayudar para acordarse que cuando calculan norma infinito tienen que sumar entonces horizontalmente, o sea, los valores absolutos fila por fila. ¿Sí? No, eso es como una regla para no confundirse. Bueno, entonces ahora, eso a lo que hemos visto hasta la clase pasada, ahora lo que vamos a hacer es, para mostrarles, como les decía antes, que el número de condición depende de la norma matricial. El cálculo que hicimos al final de la clase pasada es calcularlo en norma 1. Lo que vamos a hacer ahora es calcularlo en la norma euclídea. ¿Sí? O sea, la norma inducida por la norma euclídea, que es la norma espectral, la norma 2. Bueno, la norma 2 de la matriz A, ¿sí? Sigo trabajando con la misma matriz A con la que venía haciendo todos los ejemplos, con la que hice este cálculo. Para esa matriz ya hemos encontrado que la norma espectral, que recordemos que la norma espectral siempre es la raíz cuadrada del radio espectral de A transpuesta por A, nos había dado raíz de 5 sobre 2. Entonces, para calcular el número de condición en esta norma espectral, tenemos que multiplicarlo también por la norma 2 o espectral de la inversa de la matriz A. Entonces vamos a hacer ese cálculo. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Bueno, de vuelta. Una norma espectral siempre es la raíz cuadrada del radio espectral de la matriz traspuesta por la matriz. Entonces acá lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada del radio espectral de la inversa de A traspuesta por la inversa de A. Entonces empezamos calculando cuál es la inversa de A traspuesta por la inversa de A. ¿Sí? La inversa de A ya la teníamos en la transparencia anterior. Bueno, acá transponemos, podemos hacer la cuenta. Yo ya hice la cuenta acá, da esto. ¿Sí? Y entonces, una vez que uno tiene la matriz traspuesta por la propia matriz, que en este caso ya para la inversa lo hicimos, hay que calcularle el radio espectral y después hacer raíz cuadrada de ese radio espectral. Entonces,
para el radio espectral nos fijamos cuáles son los autovalores de este producto de matrices. Los autovalores, uno los puede calcular, son 64 quintos y 4 quintos. ¿Sí? Entonces, como les decía, la norma espectral va a ser, como esta misma fórmula, pero aplicada a la inversa de A, es la raíz cuadrada del radio espectral de este producto de matrices que tenemos acá. Bien, ahora, el radio espectral, no sé si recuerdan la definición, radio espectral es el máximo de los módulos de todos los autovalores de la matriz. En este caso, el autovalor de máximo módulo es 64 quintos, ¿sí? Como es su propio, como real positivo, es 64 quintos, entonces también el radio espectral, ¿sí? Es el más grande de los dos, esto es mucho más chico que esto. Así que este radio espectral es 64 quintos, y entonces acá la raíz cuadrada del radio espectral es raíz cuadrada de 64 quintos. Y la raíz cuadrada de 64 quintos es 8 dividido raíz de 5. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ya tenemos los dos elementos. Ya tenemos la norma de la matriz espectral, la norma espectral de la inversa. Podemos calcular entonces el número de condición en la norma espectral. El número de condición, acá pongo un 2 para indicar que es el norma 2, el norma espectral, es la norma espectral de la inversa de A por la norma espectral de A. Bueno, y ahora multiplico estos dos numeritos, y el producto de esos dos numeritos me da exactamente 4. ¿Sí? Entonces, mientras que para la norma 1, la norma espectral nos da 4,95, para la norma 2 nos da 4. ¿Sí? Y así puede variar un poco dependiendo de cuál es la norma. Después vamos a ver unas transparencias más adelante, que también hay una equivalencia de norma, una equivalencia de número de condición respecto de las normas. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con las normas, que diferían a lo sumo en un par de constantes, bueno, lo mismo va a pasar con el número de condición, pero lo tengo en unas transparencias más adelante, así que lo indico cuando llegue por ahí. Pero antes de eso, vamos a volver al ejemplo que motivó la introducción del número de condición. ¿Sí? Entonces, volvamos a considerar la solución de este sistema, ¿no? Que teníamos x1 más 1,00001 x2 igual a un b sub 1 y un x1 más x2 igual a un b sub 2, ¿no? Que dependía entonces de los datos b sub 1, b sub 2, cuál era la solución. Y veíamos que alrededor del punto 2,2, un pequeño cambio relativo nos producía un gran cambio relativo en la solución. Entonces, para el análisis, para no arrastrar todos estos 0,0001 que son un poco molestos todo el tiempo, vamos a escribir a la matriz del sistema, ¿sí? Que es la matriz de coeficientes, directamente como la vamos a llamar A, y vamos a poner 1, 1 más epsilon, para representar esto, 1 y 1, que son estos dos coeficientes. Y por epsilon vamos a querer decir justamente 0,00001. ¿Sí? Vamos a hacer más cómodo las cuentas simplemente con el epsilon. Bien, entonces ya vimos que si A por X es igual a B, tenemos un sistema sin perturbar, con su solución exacta, y acá consideramos la solución exacta del sistema con el lado derecho perturbado, por una perturbación delta B, que producía una perturbación o cambio en X que llamábamos delta X. Entonces, justamente la introducción del número de condición había sido originada para abreviar, digamos, esta desigualdad, ¿no? Nos quedaba un numerito por acá, y ese número por el cambio relativo en el lado derecho del problema. Bien, en el ejemplo vimos que cambios relativos pequeños en el lado derecho, en B, producían grandes cambios relativos en X. Ahora, si uno tiene un gran cambio relativo en X y uno tiene correspondiente a un pequeño cambio relativo en B, eso solo puede pasar si esto es grande, ¿no? Porque si esto es chiquitito y esto fuera chiquitito, esto también debería ser chiquitito. Sin embargo, hemos visto que con esto muy chiquitito, esto puede ser muy grande. Así que la única explicación posible es que el número de condición de esta matriz A tiene que ser muy grande.
Así que necesariamente el número de condición de A debe ser muy grande. ¿Sí? Estamos logrando saber cómo echarle la culpa a A de que pase eso. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que tiene que estar pasando es que el número de condición de A es muy grande. Bueno, entonces vamos a sacar la cuenta, a ver si nuestra conclusión es acertada. Bueno, entonces para verificarlo, calculamos el número de condición de A, donde recordemos que este epsilon era positivo. En general, vamos a hacer la cuenta para cualquier epsilon positivo, va a ser la misma cuenta. Y por conveniencia, y acá retomo algo que por ahí cuando arranca la unidad, yo lo digo, parece como que uno va a poder elegir la norma que quiera o la que le resulte más conveniente. Bueno, acá por ejemplo vamos a trabajar con la norma infinito. ¿Por qué? Porque nos va a dar suficiente información, después vamos a insistir con la equivalencia de los números de condición para distintas normas, y nos va a mostrar que como la norma infinito es muy muy grande, vamos a entender por qué la matriz está mal condicionada. ¿Sí? Entonces, por conveniencia lo vamos a hacer en norma infinito. ¿Sí? ¿Por qué la norma infinito puede ser más conveniente, por ejemplo, que la norma 2? Bueno, la norma infinito es más conveniente que la norma 2 porque, como vimos, el cálculo de la norma 2 involucra la raíz cuadrada del radio espectral de A traspuesta por A, lo cual es, a nivel de hacer todos esos cálculos, es mucho más compleja. En cambio, la norma infinito es simplemente quedarnos con el máximo de la suma de los valores absolutos de, por filas. Entonces es muy sencillo. ¿Sí? Entonces nos va a simplificar mucho los cálculos hacer la cuenta en norma infinito. Entonces, por definición, el número de condiciones en norma infinito de esta matriz A va a ser la norma infinito de la inversa de A por la norma infinito de A. Bueno, y ahora como sabemos, tenemos fórmulas para calcular las normas infinitos, va a ser sencillo calcular ambas cosas. Por un lado, la norma infinito de A, como les digo, el infinito es horizontal, así que hay que sumar fila por fila. Hay que sumar los valores absolutos fila a fila. ¿Sí? Entonces, bueno, acá queda el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 1 más epsilon, es simplemente 1 más 1 más epsilon, y el valor absoluto de 1 más el valor absoluto de 1 es 1 más 1. Y acá esto es 2 más epsilon, que es más grande que, que 2, porque estamos asumiendo que epsilon es mayor que 0. Así que la norma infinito de A es simplemente 2 más epsilon. Entonces nos queda calcular la norma infinito de la inversa de A. Bueno, uno puede calcular la inversa de A, cualquier método para calcular matriz inversa, y van a llegar a que la matriz inversa, si yo hice bien las cuentas, es esta. Yo creo que hice bien las cuentas, pero bueno, siempre es bueno verificar. Entonces, ahora sí, ya sé cuál es la matriz inversa, puedo calcular su norma infinita usando la regla de la norma infinita. ¿Sí? Infinito es horizontal, voy a sumar fila por fila. Entonces sumo los elementos de la primera fila, que en este caso la primera fila es menos 1 sobre epsilon, su valor absoluto es 1 sobre epsilon, y 1 más epsilon sobre epsilon, ¿sí? Su valor absoluto es eso mismo. ¿Sí? Hago eso para la primera fila, y hago lo mismo para la segunda fila, ¿no? Me queda valor absoluto de 1 sobre epsilon más valor absoluto de menos 1 sobre epsilon, que es 1 sobre epsilon. ¿Sí? Recordemos, estamos tomando epsilon positivo. Entonces, bueno, esto es 2 sobre epsilon y esto es 2 más epsilon sobre epsilon. Así que el más grande de los dos es 2 más epsilon sobre epsilon. Bien, entonces ya calculamos. En la transparencia anterior hemos calculado la norma infinito de A. Ahora calculamos la norma infinito de la inversa. Ya tenemos, multiplicando ambas cosas, vamos a tener el número de condición en norma infinito para la matriz. Bien, entonces, justamente este es el cálculo por definición que hay que hacer. Ya tenemos ambas cosas. Esto es la norma infinito de la inversa, está acá. Y la transparencia anterior vimos que la norma infinito de A es 2 más epsilon. Así que, siempre la norma, o sea, para la matriz A que tomamos, la norma infinito de esa A, digo, para cualquier epsilon mayor que 0, es 2 más epsilon al cuadrado sobre epsilon. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿qué le pasa a esto cuando el epsilon se va haciendo cada vez más chiquitito? Cuando el epsilon tiende a 0. Bueno, cuando el epsilon tiende a 0, el numerador va a tender a 4, simplemente, ¿no? Porque lo que está dentro de paréntesis tiende a 2, elevado al cuadrado tiende a 4, pero el denominador tiende a 0. Así que el número de condición, a medida que el epsilon va a 0, se va a infinito.
¿sí? Pasa a tener un número de condición tan grande como uno quiera, tomando epsilon suficientemente chico y positivo. Entonces, observamos que el número de condición de nuestra matriz A tiende a más infinito cuando el epsilon tiende a 0 por derecha, ¿no? Tiende a 0 por los positivos. En nuestro ejemplo, recordemos que el epsilon era 0,00001, ¿sí? Y entonces el número de condición de la matriz del sistema, ¿no? Con ese epsilon igual a 0,00001, es 2 más ese 0,00001 al cuadrado dividido 0,00001, que es aproximadamente 4 por 10 a la quinta, ¿sí? Y entonces efectivamente, en nuestro ejemplo, ¿sí?, de esta matriz, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que está pasando es que, ¿no?, con este epsilon igual a 0,00001, es que este número era muy grande. Por eso, aunque esto fuera pequeño, esto podía ser grande. ¿Por qué? Porque esto era como 4 por 10 a la quinta. ¿Okay? Entonces, nos damos cuenta que entonces pequeñas perturbaciones del lado derecho solo pueden producir grandes perturbaciones en la solución si nuestra matriz tiene un número de condición muy grande. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando el número de condición sea chico, vamos a estar confiados, y cuando el número de condición sea grande, vamos a estar alertados, ¿sí? Bien. Entonces, estos son los cálculos que hice recién, para ver que efectivamente en el ejemplo el número de condición era muy grande. Bien. Ahora quisiera hablar un poco sobre, en realidad, alguna bondad y alguna limitación que tienen ciertas normas. En particular voy a hablar de la norma de infinito, que se usa mucho por cierta conveniencia que tiene. Por ejemplo, recién vimos que es muy conveniente a nivel de realizar los cálculos, ¿sí? No hubo que calcular autovalores, ni toda esa parte que es complicada. Entonces, observemos que una perturbación del lado derecho del sistema podría ser consecuencia simplemente de aplicar redondeo, ¿sí? Y veamos qué podemos decir si el lado derecho solo se perturba por redondeo, ¿sí? O sea, lo menos que uno tiene con lo que tiene que convivir cuando trabaja con precisión finita. Entonces consideramos un vector B en Rn, ¿sí?, que es nuestro lado derecho, nuestra columna, matriz, ¿sí? Vector siempre es una matriz columna para nosotros. Y consideramos, y voy a anotarlo así, FL de B. ¿Se acuerdan? FL era la aproximación por redondeo. Entonces, para un vector vamos a denotar su aproximación por redondeo simplemente al vector formado por la aproximación por redondeo de cada una de sus componentes. Es lo que le estoy diciendo, es decir, las componentes de esta aproximación por redondeo a un vector son las aproximaciones por redondeo de cada una de las componentes del vector. ¿Ok? Bien. Entonces, si todas las entradas de B están dentro del rango de máquina, entonces esto deben recordar de la primera unidad cuál era el efecto. Podíamos cuantificar el efecto de la aproximación por redondeo, y lo que nos pasaba es que, bueno, mientras esté en el rango de lo representable en nuestra máquina, la aproximación por redondeo era el valor exacto multiplicado por un 1 más delta, donde ese delta era menor o igual en valor absoluto al el error de redondeo unitario. ¿Sí? Esa era la manera de cuantificar. Dice, como mucho, ¿sí?, cuánto se podía alejar del valor exacto nuestra aproximación por redondeo. Bueno, mientras estuviera dentro del rango de máquina, iba a ser igual al valor exacto multiplicado por un 1 más un delta, donde ese delta era en valor absoluto menor o igual que el error de redondeo unitario, que, bueno, por ejemplo, en nuestras máquinas es del orden de 1 por 10 a la menos 16, o sea, algo muy chiquitito. Bueno, entonces simplemente podemos ver cuál es la diferencia entre ambas cosas, entre esto que me está diciendo, que la diferencia entre la aproximación por redondeo, cuando uno le resta, se hace la resta con el valor exacto, bueno, eso es igual al valor exacto multiplicado por estos delta, ¿no? Que son, de vuelta, como les decía, en valor absoluto muy chiquititos, menores o iguales que el error de redondeo unitario. Y esto lo estoy poniendo acá para i desde 1 hasta n, porque estoy trabajando, lo estoy afirmando para cada una de las componentes del vector
B. ¿Ok? Bien, esto uno lo puede pasar a normas, puede expresar esto en términos de normas, y entonces uno dice, bueno, si uno toma entonces ahora el vector, considera la perturbación que sufrió el vector B para volverse el vector, su aproximación por redondeo, ¿no? Entonces la aproximación por redondeo es B más un delta B, que es esta diferencia. Es la aproximación por redondeo del vector B menos el vector B. Eso es lo que vamos a llamar delta B, que es justamente la perturbación producto del redondeo. Entonces, la norma infinito de esa perturbación, por definición, esto es la norma infinita de un vector, es el máximo de los valores absolutos de todas sus entradas. En este caso, cada una de esas entradas tiene esta forma, ¿no? Es la aproximación por redondeo de la i-ésima componente menos la i-ésima componente del vector exacto. Eso en valor absoluto. Nos quedamos con el máximo de todos ellos. Bueno, pero esto de acá, habíamos visto en la transparencia anterior, esa diferencia entre la aproximación por redondeo de la i-ésima componente del vector menos la i-ésima componente vector era igual a la i-ésima componente vector por algún delta en valor absoluto menor o igual que u. Bien, entonces esto es simplemente igual a esto. Y ahora entonces tenemos el máximo de todos estos productos en valor absoluto. El producto de cada una de las i-ésimas componentes por cada uno de los deltas correspondientes a esas componentes. Y ahora podemos entonces acotar todos estos elementos por un determinado valor. Ese valor es la norma infinito del vector B. ¿Por qué? Porque eso es mayor o igual en valor absoluto. Justamente es el máximo de los valores absolutos de todos los B sub i. Y también sabemos que el valor absoluto de todos los delta sub i es a lo sumo u. Así que esta cantidad acota a cada uno de estos términos, y por lo tanto acota superiormente al máximo de todos ellos, ¿sí? Como es mayor o igual que cada uno de ellos, es mayor o igual que el mayor, en particular, el máximo de todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, esto nos está diciendo algo relevante. Nos está diciendo que la perturbación por redondeo del vector B en norma infinito es a lo sumo tan grande como la norma infinito del vector exacto, sin redondear, multiplicado por el error de redondeo unitario. ¿Sí? Eso quiere decir que la perturbación, si quieren pueden pasar dividiendo esta norma para allá, les está diciendo que la perturbación en términos relativos que introduce el redondeo es a lo sumo el error de redondeo unitario. ¿Sí? Que es lo que voy a decir ahora. Luego, el error relativo de la aproximación por redondeo del vector B, como aproximación justamente de este vector B, en la norma infinito es justamente tomar la diferencia entre el vector de aproximación y el vector exacto en norma infinito y dividirlo por el vector exacto en norma infinito. Bien, pero esto justamente es lo que llamamos delta de B, la perturbación que sufre B por redondeo en este caso. Entonces esto es la norma de la perturbación dividido la norma del vector exacto. Y eso es, como les dije, si pasan esto dividiendo, les queda que ese cociente es menor o igual que 1. ¿Sí? O sea, les dice el cambio relativo que sufre el vector B por redondeo en norma infinito es a lo sumo el error de redondeo unitario. ¿Sí? Con nuestras máquinas es muy chiquitito. Bien, ahora supongamos entonces que nuestro lado, la A quedó como estaba, pero el vector B, ¿sí? Ahora cambió, y en vez de ser el B, pasa a ser la aproximación por redondeo de B. ¿Sí? Y entonces nuestra solución exacta pasa de ser X a un X más delta X, ¿sí? Que justamente es la perturbación que sufre la solución frente a haber redondeado el lado derecho del sistema de ecuaciones. Entonces, el cambio relativo en la solución en norma infinito, como vimos, es siempre menor o igual que el número de condiciones de la matriz en la misma norma multiplicado por el cambio relativo en esa misma norma del lado derecho. ¿Sí? Esto es lo que veníamos diciendo desde el principio cuando introdujimos el número de condiciones. En este caso estamos haciendo norma infinito. Bien, pero esto de acá lo acabamos de acotar por U, el error de redondeo unitario.
entonces esto es menor o igual que el número de condición en norma infinito de A por el error de redondeo unitario. ¿Sí? ¿Esto qué nos dice? Bueno, esto nos dice que si la perturbación en B es por redondeo, ¿sí? Si lo que pasó acá simplemente es que se perturbó por redondeo, y el número de condición de la matriz en norma infinito es pequeño, ¿sí? Lo más cercano a 1 que podamos, ¿sí? Para estar más seguros, vamos a tener un error relativo en X, también en norma infinito, pequeño. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Si nuestra matriz está muy bien condicionada, este número es chiquitito, y sabemos que el único error que hay en B es que se lo aproximó por redondeo, entonces nuestra solución también va a tener un error relativo chiquito. ¿Sí? Y eso es bueno para quedarnos tranquilos. Si sabemos que la matriz está muy bien condicionada y sabemos que es verdad, hubo que redondear nuestros valores de B, bueno, el impacto en la solución que obtenemos como aproximación de la solución exacta con el B exacto antes de redondear, bueno, la perturbación en términos relativos es chiquita. ¿Sí? De hecho, si el acondicionamiento de A es tan bueno que su norma infinito se parece a 1, entonces el cambio relativo que va a sufrir la solución, la que vamos a obtener, ¿no? Porque nosotros ya tenemos el sistema perturbado, no sabemos cuál es el sistema sin perturbar, nosotros ya nos lo han redondeado, entonces queremos saber cuánto se aleja la solución que obtenemos con este lado derecho perturbado frente a la que hubiésemos obtenido con un vector sin redondear que no tenemos. Bueno, es tan pequeño que entonces, como el error relativo es menor o igual que U, como vimos, es comparable entonces con el error que introduce el propio redondeo. Entonces no es grave. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos asegura, nos da tranquilidad? Bueno, que el número de condición de la matriz sea chiquitito. ¿Sí? Porque entonces, frente a pequeñas perturbaciones del lado derecho, la solución también se va a haber perturbado poco, entonces esa solución que vamos a obtener va a ser una perturbación pequeña en términos relativos respecto de la solución exacta antes si el sistema no perturbado. Todo esto es muy bonito, pero quisiera advertirles, ponerlos en reflexión, de que cuando pasamos de una norma, de un vector a su norma, de un vector que tiene n componentes a su norma, estamos describiendo justamente algo que tiene n componentes distintas con un solo número. Entonces, claramente estamos perdiendo información, ¿no? Teníamos n números y de repente todo eso lo resumimos en un solo número para darnos una idea de la magnitud que tiene. Bueno, en ese pasaje se pierde información, se pierden los detalles. ¿Sí? Entonces veamos qué puede pasar al perderse esos detalles, qué nos puede estar pasando. Bueno, como les digo, notemos de todas formas que en el proceso de pasar de un vector a su norma se pierde información. Entonces les muestro qué es lo que puede pasar y después les explico por qué puede estar pasando esto y por qué pasa. Consideremos, por ejemplo, estos tres vectores, ¿no? Tenemos el vector X, que tiene entradas 1 y todos ceros, 0, todos ceros, 0,0050 y 0,00001. No, perdón, 0,0001. Consideremos el vector Y, cuyas componentes son las mismas que los de X, salvo que a cada una de las entradas le sumamos 0,0001. ¿Sí? Le sumamos eso a la primera, le sumamos también 0,0001 a la segunda, y le sumamos 0,001 a la tercera componente también. ¿Sí? En todos introdujimos el mismo nivel de error absoluto. ¿Sí? El mismo error absoluto, 0,0001. Y acá, consideremos ahora el vector Z, ¿sí? Que siempre cuando lo mostramos como matriz lo ponemos como columna. Y entonces el vector Z, fíjense que acá lo que introducimos es distintas perturbaciones que tienen más que ver con el error relativo, ¿no? Le estamos introduciendo una unidad, pero 3 lugares después, ¿sí? De la última cifra significativa. ¿Sí? En realidad es la primera que tiene una única cifra significativa, ¿no? Acá pusimos 3 lugares después, nos queda 1,0001. ¿Sí? Entonces 0,005 y agregamos otro 0,001. Y acá tenemos 0,0001 y después agregamos 0,001 más. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es cambios
que se parecen más en términos relativos. ¿Sí? En términos relativos estamos haciendo cambios parecidos. Mientras que acá estamos haciendo cambios que son en términos absolutos parecidos. ¿Sí? De hecho, idénticos en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos va a pasar es que tanto la matriz I como la matriz Z tienen el mismo error relativo como aproximaciones de X en norma infinito. ¿Sí? ¿Esto por qué? Bueno, porque cuando uno hace, por ejemplo, ¿cuál es el cambio relativo que hay de pasar de X a Y en norma infinito? Bueno, el cambio relativo que hay al pasar X de X a Y en norma infinito es, bueno, y como aproximación se resta el vector Y, se le resta el vector exacto X, y se divide por la norma infinito, la norma del vector exacto, todo norma infinito porque es donde estamos eligiendo hacerlo. Bien, norma infinito, como dijimos, todas estas diferencias tienen valor absoluto 0,001, entonces el más grande, la norma infinito es la más grande de los valores absolutos de todas esas diferencias, me da 0,0001. Y la norma infinito de X es el más grande de los valores absolutos de las componentes de X, que en este caso es 1. Y entonces eso nos da 10 a la cuarta. Ahora, si hacemos la misma cuenta con I, ¿sí? ¿Cuál es como el error absoluto que tiene, el error, digo, relativo que tiene como aproximación de X? Tenemos que tomar de vuelta la norma de la aproximación Z menos el vector exacto, dividido la norma del vector exacto. Ahora, al hacer de vuelta, uno, para calcular esta norma infinito, la norma infinito me dice, por definición, el máximo de los valores absolutos de todas las diferencias componente a componente. Bueno, de estas diferencias componente a componente, la más grande vuelve a ser esta, entre 1 y 1,0001, si es la más grande en términos absolutos. Estas otras son más chicas en términos absolutos. Entonces, de vuelta, el numerador me queda esa diferencia entre 1 y 1,0001, que es 0,0001. Y de vuelta dividido por la norma infinito de X, que es el más grande valor absoluto entre sus componentes, que es 1. Entonces me vuelve a quedar 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces, si yo miro tanto la aproximación Y como la Z, ¿sí? Los vectores Y como Z como aproximación de X, en norma infinito los dos tienen el mismo error relativo. ¿No? Los dos tienen el mismo error relativo en norma infinito, 10 a la menos 4. Sin embargo, si miro un poquito más en detalle, uno se puede quedar con ese número, ¿no? Ahora, el problema es qué me está diciendo ese número. Porque si miramos la aproximación I, ¿sí? Mientras que en Z todas las aproximaciones en términos relativos son similares, componente a componente, en cambio acá en el vector I, la aproximación en términos relativos de esta tercera componente, ¿sí? La tercera componente del vector I, aproxima a la tercera componente de X con un error relativo de 1. ¿Sí? Esta componente en particular es malísima la aproximación, ¿no? Es 0,001, está aproximada por 0,0002. ¿Sí? Si uno hace la resta entre ambas cosas y después lo divide por esto, lo que le queda es 1. Es un error relativo de 1 que es un error muy grande. ¿Sí? Le erran por el 100% más. ¿Esto qué viene a querer decir? Bueno, lo que dice es, está bien, el error relativo me da una idea, ¿sí? Pero no es una garantía de que todas las componentes sean chicas. Aunque el error relativo sea chico, el error relativo en términos de norma del vector, no quiere decir que componente a componente yo tenga un error relativo chico. ¿Sí? ¿Y por qué puede suceder esto? Bueno, esto puede suceder porque, fíjense que acá nosotros normalizamos, cuando dividimos acá, dividimos por la más grande de las componentes. ¿Sí? Entonces lo que está pasando es que, efectivamente, en la componente más grande, el error relativo es chico. Pero un error relativo grande en una componente muy chiquitita puede pasar, ¿sí? No ser capturado por el error relativo en términos de normas de vectores. Entonces, ¿cómo uno puede evitar o morigerar este tipo de situaciones que pueden suceder? Bueno, si uno quiere,
que el error relativo de una información más significativa, más equilibrada, sobre todas las componentes, bien, entonces podría intentar hacer un cambio de variables para rescalarlas de manera que todas ellas tengan aproximadamente la misma magnitud, ¿sí? Insisto, lo que está pasando acá es que las componentes de nuestra solución X tienen todas magnitud muy distinta, ¿sí? Como una es 1 y la otra es 0, la más chiquita es 0,00001. Ya pasa. Bien, entonces, cuando acá dividimos por la norma, ¿sí? En este error relativo, nosotros dividimos por la norma infinito de X, nos sale solo el 1, y no nos queda oculto de alguna manera este 0,001. Esto pasa entonces porque tienen magnitudes muy distintas. Si uno consiguiera que la solución tuviera magnitudes más parejas entre las componentes, este problema no surgiría, ¿no? Pero dice, bueno, no está bien, pero la solución que tengo yo es la solución A por X igual a B, tiene una solución. Yo no puedo elegir que esa solución tenga componentes más parejas. Tiene la solución que tiene. Bueno, sí, pero lo que uno puede hacer es cambiar el sistema. Cuando hablo de rescalar las variables, uno puede rescalar, ¿sí? Por ejemplo, toma el sistema, ¿no? Toma un sistema. A ver, para que se entienda lo que digo con más claridad. Vamos a un sistema. Uno, si, por ejemplo, ¿no? Yo quiero x1 me queda grande con respecto a x2 que me queda chiquitito. Entonces lo que hago es cambio x2 por otra variable x2' y multiplicada por lo que corresponda para equilibrarlas, ¿sí? Uno cambia el sistema para que entonces las x nos queden más equilibradas, ¿sí? Entonces, si las x quedan más equilibradas, la solución me queda más equilibrada en términos de magnitud, de valor absoluto de sus componentes, entonces el error relativo en términos de norma va a ser más significativo. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Y por qué uno no hace eso sistemáticamente? Uno no hace eso sistemáticamente porque eso puede afectar el número de condición de alguna manera impredecible. O sea, hasta que uno no hace la cuenta no puede saber muy bien cómo se afecta el número de condición. Entonces, no es que uno haga eso sistemáticamente porque eso puede afectar el número de condición, ¿sí? Pero sí sepan, o sea, cuál es la moraleja que quiero que les quede, que ojo, que error relativo chico a nivel de vector no significa que tiene un error relativo chico componente a componente. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. No es que, listo, entonces, como el error relativo es chico de esta aproximación y al vector X, entonces seguro la tercera componente se parece mucho a la 2. No, no significa eso. Sí van a poder decir que se parecen mucho si las componentes de X entre sí se parecen mucho, entonces sí, el error relativo a nivel de vector es chico, entonces sí, componente a componente se parece. ¿Sí? O el error relativo componente a componente es chico. ¿Okay? Eso es como una precaución para que no se confundan, no hagan una inferencia equivocada. El error relativo es chico con respecto a este, listo, se parecen mucho a las componentes. Bueno, no necesariamente. Sí, la más grande en magnitud, pero las chicas puede ser que no. ¿Sí? Hay que mirar más en detalle. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, entonces hagamos una pausa ahora, ya es prácticamente la 1, y retomamos I10 como siempre. ¿Sí? Ustedes se van conecto, yo ahora corto, me desconecto, y 10 ya arrancamos ya con todos conectados. Ustedes vayan conectándose así y 10 están todos conectados.